Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 minutos, ya cambia nuestro reloj, 6:32, un placer enorme saludarles como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana continuamos haciendo un análisis sobre el tema de la nueva reestructuración municipal, el acoplamiento en la cual los consejos municipales han entrado a partir de las primeras sesiones de trabajo y que ha dejado consigo una estela de críticas, especialmente cuando se trata de hacer evaluaciones respecto al tema de salarios y también gastos de representación. Un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de estos días, sobre todo porque representa el gran desafío para las municipalidades ahora con este nuevo ejercicio y sobre todo también examinando sus propias facturas económicas, sus facturas financieras. Así es el tema que vamos a tener este día. Les invito a que veamos el siguiente reportaje y luego regresamos con la presentación de nuestros invitados. El ministerio está para garantizar eso. La Plaza El Divino Salvador del Mundo fue el lugar para el despliegue de más de 700 inspectores del Ministerio de Trabajo para visitar las 44 alcaldías y los 262 distritos y constatar que se cumpla la ley de la carrera administrativa municipal tras la instalación de los nuevos alcaldes y sus consejos municipales. Son más de 700 colaboradores los que van a ser desplegados a nivel nacional en todas las alcaldías. Y ya prácticamente ha habido niveles de inducción y de claridad sobre la ley de la carrera administrativa municipal, cuáles son los cargos de confianza. Por lo tanto, no habrá ninguna excepción en ninguna alcaldía del país que nosotros no vayamos a inspeccionar. Castro detalló que de ser necesario, los consejos municipales pueden disponer de los servicios de puestos considerados de confianza, pero con ciertas limitaciones. La ley de la carrera administrativa municipal lo deja claro y categórico que los cargos de confianza pertenecen y son disposición del alcalde entrando, de la alcaldesa entrante, de los consejos municipales. Son facultades, la ley de la carrera administrativa lo deja sumamente claro, pero el resto de trabajadores y trabajadoras no son cargos de confianza. Con respecto al supuesto despido de trabajadores del distrito de Ayutuxtepeque, de la alcaldía de San Salvador Centro, dijo que como Ministerio de Trabajo no registran denuncias formales en este o cualquiera de los 262 distritos a nivel nacional. Informó para Diálogo 21, Romer Hernández. Muchísimas gracias, colega periodista, y ahí está precisamente parte también de otra de las aristas que vamos a tratar este día, que está vinculada directamente al tema del cumplimiento de los contratos laborales y más aún en el contexto de a pocas horas conocerse el despido de varios trabajadores de las alcaldías municipales. Este día para hablar del tema nos acompaña Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. Gracias por acompañarnos, Ramón, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación aquí, como siempre. Para poder aportar un poco sobre los temas de interés del país. Así es, experto en temas de administración municipal, el licenciado Nelson Flores con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está, licenciado? Es un placer estar con usted y con esta gran audiencia. Bueno, sin duda alguna este tema de la reestructuración municipal representa un gran reto para la historia, llamémosle, política de nuestro país, sobre todo por aquellos ajustes que se han hecho no solo desde el punto de vista de las nuevas administraciones, como entran en ese andamiaje de convertirse ahora de municipios a distritos como tal, pero al paso de ello también hay una estela de grandes preguntas que se hacen y la resumo de una manera de tal cual es, de acuerdo a la experticia, el conocimiento que ustedes tienen, cuál es el impacto que esto podría tener y por qué razón estamos teniendo este tipo de situaciones como la hemos presentado en el inicio del programa. Sí, quizás considerando las expectativas, ¿verdad? Que con esta nueva reestructuración, pues el pueblo está muy expectante de todo lo que está pasando y lamentablemente en algunos municipios el primer día, ¿no? Se dieron situaciones que han creado
inconformidades, ¿verdad? Y que han marcado por lo menos un mal inicio en algunas gestiones de aquellos alcaldes, especialmente que se autorrecetaron, ¿verdad? Salarios sin prever lo que estaban en sus presupuestos, ¿verdad? Rompiendo incluso con los códigos municipales, con la misma Constitución, que les dice que, por ejemplo, en el Código Municipal, en el 3031, donde se establece que los consejos municipales no deben de asignar fondos municipales que no estén previstos en el presupuesto. Entonces ellos lo hacen de una manera antojadiza, creando pues desde el inicio, dando especialmente un mal mensaje a la población, ¿verdad? En ese sentido pues creemos de que, aunque algunos se han retractado, pero creemos de que el pueblo está más a la expectativa de ver cuáles van a ser quizás sus planes de trabajo, sus planes de acción. Un factor importante en todo esto, usted lo menciona, es el rol quizás fiscalizador más activo de la población frente a esto, porque las redes sociales, la denuncia incluso de ellos mismos llevó un poco a retraerse o a recular en esta parte, ¿no? A recular en esta digamos, decisión, ¿no? Bueno, yo creo que el inicio de este hito para El Salvador, porque este es un hito en materia de democracia, en materia de administración pública, en materia de ejercicio de la representación política, porque también hay un impacto muy importante en el ejercicio de la representación política, un hito importante en materia de participación ciudadana, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con las maneras y los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía va a poder expresarse y vincularse de manera directa con los consejos municipales. Y lo que el inicio de esta gestión, lo que vuelve a denotar es el alto grado de desconocimiento que los funcionarios públicos electos para fungir como alcalde y como consejos municipales tienen del marco normativo municipal y del rol que deben de cumplir en la gestión de la administración pública municipal. Por supuesto, que todo se ha concentrado en la parte de los nombramientos de los nuevos directores de distritos, se ha concentrado en el debate de me aumento el salario, otro que se lo disminuye, es decir, no hay, obviamente se evidencia también que no hay un estándar a nivel nacional que nos indique cuáles son los mínimos o cuáles son los rangos sobre los cuales los alcaldes, los consejos municipales se deben de mover para poder establecer los salarios. O sea, no, es incomprensible que alguien de repente esté en la discusión de que $4,000 es muy poco para ser concejal, un poco, diríamos, de acuerdo con lo que son los salarios que ordinariamente gana el común de las personas. Es un abuso hablar de salarios de $9,000 para alcaldes. Estamos claros de la responsabilidad que tienen. O irse al otro extremo de $500 para un alcalde y $25 para un concejal, que bueno, si alguien tiene la capacidad para poderse financiar mientras esté en el cargo, yo creo que eso no es el problema, pero no se trata del manejo mediático que esto debe de tener, sino con la responsabilidad administrativamente que debe de manejarse. Pero si tú ves, se concentra todo el debate más en estos temas del personal y lo demás, pero no en los puntos de esencia. La que tiene que ver, claro, es un poco la preocupación. Es que tiene mucha lógica y no sé, ayúdeme también, licenciado Vial, el tema relacionado con la administración. Una buena administración pasa por cuidar de toda la, digamos, del aporte, de la recaudación que las mismas alcaldías escasamente tienen. Y ahora, cuando se viene y se presenta un escenario de esta naturaleza, claro, lo primero es la indignación. Pero veamos el otro extremo. Yo hablaba con Jorge Castro, él es el alcalde de Santa Ana Oeste, y me decía de manera muy textual, decía él, lo cierto es que yo voy a mantenerme con $500, decía, es el momento que un alcalde se incremente, no es en el momento que un alcalde se incrementa el salario de esta manera, creo que no es correcto, le está fallando al pueblo que los eligió, a los votantes, y esta es la visión de país que es histórica, dice, ¿verdad? Y a esta visión, ahí está, y a esta visión de país que es histórica. Esto con relación a lo que él planteaba, sí.
Sí, yo considero, respeto la opinión que es muy personal, en el caso de mejores, pero yo creo de que más que estar pensando en cuestiones de salario, que si me aumento, si me quito, yo creo que lo que la población está esperando es cuál es el plan de acción, cuál es el proyecto a corto, mediano y a largo plazo que tengo como municipio. Que la administración pública realmente para el nuevo funcionario sea realmente como por decirlo así, el arte de servir, de elaborar políticas públicas de acuerdo a la necesidad que tenga en el territorio. Entonces yo considero de que en este momento lo que ellos deben de estar pensando ya es en tener un mapeo, especialmente de aquellos territorios, de aquellos cordones de pobreza, de aquellos caseríos, municipios y cantones, para poder generar un plan de acción más práctico, más realista, ¿verdad? Y sobre eso diseñar un presupuesto sobre el cual le permita decir, bueno, con estos recursos, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a gestionar, pero que realmente ellos tengan la competencia indicada para poder resolver esas situaciones de necesidades locales, ¿verdad? Porque yo creo de que ese mal momento que se pasó al inicio de esta gestión, pues simplemente lo que ha creado es una cortina sobre las verdaderas realidades, ¿verdad? La realidad que realmente representa y lo que el pueblo espera, y más que todos los municipios, ¿verdad? ¿Cómo van a resolver mis necesidades? Todo empleado, todo trabajador es merecedor de una retribución salarial. Bueno, lo contempla la misma ley constitucional de nuestro país. El Código Municipal, bajo su autonomía, también les da esas potestades. Ellos lo tienen. Lo que indigna un poco es la cantidad a la que se llevan. Sí. A mí lo que me preocupa un poco es el equipo, es decir, el éxito o fracaso de estas gestiones dependerá mucho de los niveles de competencia que tengan sus equipos de trabajo. Porque un alcalde no puede ser un director de orquesta, ¿verdad? Yo voy a estar acá, ya no. Tiene la misma teoría administrativa como ciencia administrativa, nos define de que tenemos que tener una delegación de poder. Pero hay que saber cómo se delega ese poder, sobre un conocimiento, hasta dónde, con la nueva reorganización, la nueva reestructuración, hasta dónde ya tenemos por lo menos un manual de procedimientos para cada distrito, porque no es igual, no va a ser la misma atención que le va a dar el municipio de Ilopango al de Soyapango o al de San Martín. Entonces quiere decir, van a tener sus características propias, pero lo conocemos, es decir, tenemos la gente realmente multidisciplinaria, competitiva, para que en cada una de sus áreas presente un plan de acción al alcalde, ¿verdad? Y sobre ese plan de acción empezar a generar no soluciones, como dicen uno, a 6 meses, en un año vamos a estar. No. Hay planes de acciones que pueden estar dando resultados, incluso, ¿verdad?, semanales, mensuales, ¿verdad? Porque el pueblo va a estar expectante de logros que los quiere ya, las necesidades son para allá y quieren soluciones prontas, no como se daba tradicionalmente, licenciado, de que la mayoría de alcaldes de ediles, cuando ya estaban en el último año, comenzaban a realizar los proyectos para ya como preelectorales, ¿verdad? El pueblo no quiere eso, él quiere ver soluciones. Interesante Ramón. Bueno, lo que sucede, primero hay que estar claro los retos a los que se enfrentan los alcaldes. Como decía, más allá del tema de los salarios, es sobre qué base hoy y los alcaldes salientes elaboraron los presupuestos municipales. Ok, hacen una proyección de ingresos, pero hay una proyección de gastos que al parecer, por la acumulación de deuda que anualmente están sumando y han venido sumando los anteriores municipios, que ahora al agruparlos se consolidan una deuda significativa para cada uno de los alcaldes y consejos municipales, que tienen que ver cómo lo van a resolver, pero lo que indica que entonces no han estado haciendo un buen trabajo presupuestario, porque si bien teóricamente proyectan ingresos y proyectan gastos, han estado gastando más de lo que en realidad han tenido de ingresos. Y esto está ocurriendo en la mayoría de los municipios, y la mayoría de los municipios, 44 ahora, están con altos niveles de endeudamiento público, que hay que buscar la manera de cómo se va a resolver. Este es un tema bien delicado, claro, porque la presupuestación del municipio tiene que ver si va a lograr o no sostener
a todo ese andamiaje de personal que ahorita tienen los municipios. Este es un tema bastante delicado porque tiene que ver con lo que se conoce como despido o sustitución de personal, y va a tener que tomarse en algún momento. Pero creo que ahora también los municipios cuentan con una nueva ley, la ley de transición para la reestructuración municipal, que le da 2 años para poder resolver una serie de asuntos fundamentalmente de carácter administrativo, Ernesto, y que le permite contar con algunas entidades como el Ministerio de Hacienda o como la DINAC que le podrán dar atención. Pero en los temas sustantivos que tiene que ver con la función más importante del alcalde y del consejo, que son los gerentes del bien común local, porque así lo dice el Código Municipal, esto implica que no hay una visión de planificación, no hay un mecanismo interinstitucional. Por ejemplo, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Cuál es la función que cumple el Ministerio de Gobernación en materia de desarrollo de los territorios? Ministerio de Desarrollo Local. ¿Cuál es la función que va a cumplir el Ministerio de Desarrollo Local en materia de acompañamiento, asistencia técnica para el desarrollo de los municipios? ¿Cuál es el sistema de planificación territorial que se va a implantar en El Salvador y cómo ese sistema de planificación territorial corresponde con una visión de planificación de desarrollo del país? Este es un tema sustantivo que no se está abordando en ningún marco normativo. Y esta es la base, se está atendiendo lo administrativo. Y esta es la base para poder garantizar eficiencia en la prestación de los servicios, que es parte de la, digamos, de la potestad constitutiva de un gobierno municipal. Obviamente que sí. Es que, bueno, si bien la ley de transición para la reestructuración municipal orienta mucho a los temas de la prestación de los servicios municipales, ¿verdad? Y a ver cómo se va a garantizar, ordenar los registros del estado familiar, cómo se va a ordenar el catastro municipal, lo cual se dan 2 años. Los 2 años son signos de debilidad en esa parte que no pidieron en su momento la aprobación los diputados, ¿tú crees? Yo creo, bueno, lo importante es que ahora tienen una ley que les ayuda a ordenar, pero no incluso digamos este tema en el que se les exige que deban de tener una certificación antisoborno, que yo le agregaría antisoborno y anticorrupción, porque no solo es un tema de los sobornos que se dan en las municipalidades y no tiene que ver con otras manifestaciones de la corrupción, pero lo que vuelvo a insistir es que la carencia desde la perspectiva del mediano plazo que los municipios siguen teniendo es que no hay una visión de planificación. ¿Sobre qué base van a seguir presupuestando los municipios? ¿Sobre cómo la manera de cómo lo han venido haciendo o sobre la base de una planificación del desarrollo de sus mismos territorios? Esa es la pregunta para mí importante. Fíjense que yo no estoy un poco... Yo considero de que la Corte de Cuentas debe de implementar un plan más permanente de auditorías locales. Porque incluso yo considero de que posiblemente cada mes o cada 2 meses debe estar un auditor en cada alcaldía para estar viendo los avances de cómo se están, ¿verdad?, aplicando y haciendo esos desembolsos financieros. Porque si usted considera, vemos de que, por ejemplo, cuando la ley de reestructuración de los municipios, de los 44 municipios, se implementó, uno de los objetivos principales era la reducción de costos y de cómo se iba a estar, ¿verdad?, haciendo esos desembolsos. Entonces, el acompañamiento que tiene que tener la Corte de Cuentas debe ser de carácter permanente. Pero yo también estoy un poquito más enfocado en esto, que he considerado mucho, he visto muchos alcaldes, incluso que han venido por diferentes medios, donde se enfocan bastante solamente en las actividades básicas que todo tradicionalmente está haciendo un alcalde. Le hablan del alumbrado eléctrico, de los planes de bacheo, que la recolección de los desechos sólidos. ¿De qué tienen que hablar? Eso está bien, pero el desarrollo es otra cosa. Claro. El desarrollo es otra cosa. Esas son funciones básicas, funciones, llamémoslas así, tradicionales, que está bien, tienen que ser eficientes, efectivas, pero al municipio hay que apostar, a los distritos hay que apostarle al desarrollo. Entonces, ¿qué es el desarrollo?
El desarrollo va a empezar cuando primeramente tienen que identificar las características potenciales que tenga cada municipio. Por ejemplo, habrá municipio que dirá, bueno, este municipio, su potencial es la agricultura, apostémosle al desarrollo de la agricultura de este municipio. Otro municipio va a decir, no, vamos a potenciar como desarrollo turístico. Entonces, desarrollémoslo ¿verdad? Como un municipio con ese potencial turístico. Yo ponía el ejemplo por el caso de las ruinas allá en San Miguel Oriente, en Quelepa. Las ruinas de Quelepa eran las ruinas pues, que identificaban el patrimonio arqueológico de la zona. Se perdieron. Hoy son unos montículos de tierra. ¿Qué va a hacer ese director de distrito que hay ahí? Tiene una visión de decir, este municipio puedo potenciarlo. Mira, y voy a desarrollar actividades de turismo. Entonces, otros pueden hacer emprendedurismo, ¿verdad? E incluso los alcaldes tienen que tener las MIPYME, las de CONAMIPE, tener gente especializada en emprendedurismo para que pueda, ¿verdad? A su población, que sean emprendedoras, ¿verdad? Poderlos capacitar, ¿verdad? Y también apoyarlos en todas esas cadenas comerciales, ¿verdad? Que hagan los enlaces debidos. Entonces yo creo de que más que estar pensando en las necesidades comunes y básicas que el pueblo pues exige, pero hay que pensar más en el desarrollo. Ok, es interesante esa parte, sobre todo porque ayer conversaba precisamente con una alcaldesa del sector de Cuscatlán, Cuscatlán Sur, y hablábamos precisamente bajo la visión que ella plantea, porque son 11 municipios los que llevan. Sí, 11 distritos. 11 distritos, perdón, gracias. Sí, no, caigo de nuevo en el tema. 11 distritos, ¿no? ¿Qué representa ahora 11 distritos si antes se concentraba mucho en uno? Sí. Toda claro. digamos, la fuerza, la energía de administración, que si bien es cierto representaba un gran desafío, no digamos ahora qué representa tener 11 problemas más. Y que eso depende mucho del nivel de competencia que tenga cada uno de sus funcionarios. Y con sus equipos, como usted bien lo planteaba, ¿no? Sí. Yo creo de que el punto clave en la administración municipal tiene que ver con la calidad del personal. Correcto. Que los alcaldes van a nombrar. El alcalde, como ya se ha señalado, no es un todólogo. El alcalde tiene que tener la capacidad de gerenciar, de dirigir y de saber delegar las responsabilidades para que sus equipos realmente puedan llevar adelante la prestación de los servicios municipales a sus respectivos distritos, que no disminuyan la calidad. Por ejemplo, ahorita mismo ya se está viviendo desmejora en algunos servicios municipales en algunos de los distritos, que antes ha habido mucha satisfacción de la manera como se venían prestando, pero que ahora la gente ya comienza a ver una desmejora apenas menos quizá de 10 días de lo que va de esta gestión. Eso no puede ocurrir. Eso puede ser que ocurra porque en este periodo de transición pues obviamente no se ha logrado asentar todavía, pero lo que la gente no quiere es que en donde el servicio municipal, ya sea de alumbrado público, de recolección de los desechos sólidos, estaba funcionando de una manera adecuada, eso se desmejore. Y no puede y no debe desmejorarse, porque el reto del nuevo alcalde es lograr sostener la prestación en el mejor nivel de esos servicios municipales. Este es un tema de corto plazo. Correcto. Por eso es que hay que ver con las luces cortas. En primer lugar, ¿va? Sí. Tienen que resolver este tipo de problemas. A mí me preocupa un poco de que hayan algunos concejales suplentes y propietarios que lo están nombrando director de distrito. Otro, que un candidato que perdió en X municipio por situaciones de estar, de ser componenda política. De componenda política. Sí. Bueno, ¿verdad? Para que no se quede sin empleo, lo está poniendo también a veces el alcalde, director de distrito. Entonces, mientras no cambiemos ese chip, ¿verdad?, tradicional, de que de que vamos a estar siempre ubicando a personas que fueron parte de nuestra campaña, amigos o por el compadrazgo, yo creo de que no va a haber resultados. Sí, el cargo de director de distrito no es un cargo, no debe de ser un cargo político.
¿Sí? Pero la el mayoría, político es el alcalde. La mayoría, sí, No, pues, el claro. alcalde no te va a dar Por a eso, la oposición. pero ahí es donde viene la capacidad que el alcalde debe de tener para dirigir junto con su consejo municipal, para poder tomar las mejores decisiones y poner a las personas más competentes a dirigir los distritos. Ese es el deber ser. Es que eso es lo que debemos de exigir, pero es lo que debe de exigirse. Ernesto, es que no hay otra manera. Si yo sigo poniendo al concejal suplente porque es el político, porque de esta manera voy a garantizar que tengo un empleo seguro y tengo un ingreso, pues ese no es el criterio para dirigir y gerenciar un municipio. Yo estoy diciendo, el mismo código municipal dice, es que el alcalde y el consejo municipal es el gerente del bien común local. Y esto significa que gerenciar el bien común local no solo tiene que ver con la prestación de los servicios fundamentales para la ciudadanía, sino que tiene que gerenciar el desarrollo del municipio. Y para eso necesita tener a los mejores equipos técnicos. ¿Qué significa? Que es cierto, hay que reconocer, el grueso de municipios se ha llenado de una cantidad de personas, tienen una cantidad de personal que uno dice, ¿y para qué tanto personal si no tienen presupuesto para hacer actividades? Si no tienen presupuesto para estar haciendo una serie de acciones que son propias de los municipios en materia de medio ambiente, en materia de desarrollo social, etcétera, etcétera. Pues, pero tienen responsabilidades de todo, sin que la gente tenga una acción concreta porque no hay presupuesto para poder desarrollar su actividad. Ahora, la actividad productiva, y precisamente recordando lo que conversamos ayer, se logra a partir del petróleo que ellos tienen. Los pueblos tienen su propio petróleo, ¿no? La parte de la puesta turística, la gastronómica y otros aspectos, como usted bien lo decía, relacionados con los patrimonios mismos que se sientan en ellos, ¿no? Hay que apostarle, si hablamos de desarrollo real, sostenible en el tiempo, tenemos que hablar de potenciar la economía familiar. Si en una familia, en una familia donde nadie tiene oportunidad de trabajo, es una familia que puede caer en extrema pobreza. Entonces, ¿cómo va a identificar? Este DIL tiene que saber identificar, hacer un mapeo, hacer un diagnóstico de cuántas familias están con necesidades extremas y tener un banco de datos de información para apostarle a esa familia y decir, señor, tengo un grupo de personas que viven en estas condiciones, ¿qué vamos a hacer? Pueden decir, no tenemos recursos, apostarle a la cooperación internacional. Hoy los ediles tienen que tener equipos que sepan elaborar perfiles con estándares de calidad de proyectos que puedan ser factibles para que los cooperantes desembolsen pero si no saben cómo hacerlo, no van a poder tener ese financiamiento. Entonces, en ese sentido, ya deben de tener incluso los alcaldes los perfiles de personas que sean capaces de saber elaborar técnicamente carpetas técnicas con estándares de calidad. Ok, tenemos también otro factor de ayuda, me decía la alcaldesa, que es el tema de la diáspora. La mayoría de pueblos tiene un segmento de población muy importante en el extranjero que puede ser motivo para poderlos, juntar y poder desarrollar todo el aporte que ellos dan. Participación ciudadana. ¿Cómo los nuevos alcaldes pueden fomentar la participación ciudadana? Yo creo que es importante también entrarle a este tema. Voy a hacer una pausa comercial, son las 6:59 y regresamos con más acá en este día miércoles. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico, por eso desde ya a esta hora los invito como siempre a disfrutar una taza de Café Rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación con Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, y también el licenciado Nelson Flores, experto en administración municipal. Les decía a ustedes sobre el tema de las auditorías o la fiscalización de la ciudadanía frente a estas acciones, pero antes relacionado con el tema de lo que significa el abordaje de gastos y financieros en las alcaldías, cabe destacar que la Corte de Cuentas de la República, tengo acá un comunicado a los 44 nuevos gobiernos municipales, en las cuales les advertía sobre ejercer el mandato constitucional en el marco del Plan Masivo de Fiscalización Municipal
reafirmando el compromiso en el cumplimiento del artículo 207 de la Constitución, el cual establece que los consejos municipales deben emplear los fondos públicos en beneficio de la ciudadanía y rendir cuentas de cada centavo invertido. El Consejo no podrá acordar ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria. La mayoría de alcaldías están quebradas. Es más, asumieron los gastos, el gobierno asumió la mayoría de los gastos cuando convirtió el FODES ya en una figura mínima y entra en juego el papel de la dirección de obras municipales. Correcto, y ahí es donde cabe que el desafío mayor que pueden tener ellos es que hasta dónde van a tener eso, la capacidad de gestión. El nuevo funcionario tiene que ser, más que un político, un verdadero gestor, ¿verdad? Y cuando hablamos de un verdadero gestor, es que no va a estar esperando a que me van a dar fondos o no me van a dar fondos, sino que tengo que tener la capacidad para poder buscar, ¿verdad?, ese financiamiento que me permita resolver los problemas a las comunidades. Pero estamos viendo, lamentablemente, algunos ediles que más que identificarse con la población, como que parecen a veces como que son alcaldes de primer mundo, ¿verdad? Ahí muy custodiados y muy sí, con guardaespaldas. El concepto, o sea, la población quiere un funcionario más de pueblo, un funcionario aquel que se identifica, que se acerca, que se va al parque, que estrecha la mano, que quiere sentir, el pueblo quiere sentir la presencia, decimos face to face, cara a cara de nuestro funcionario del edil, para que identifique mi necesidad, mi problema, de una manera real. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Esa etapa de funcionarios, llamémosle así, no sé, pero funcionarios light a funcionarios de campo, de territorio, funcionarios que se identifique más con la población. Entonces, en ese sentido, y lo otro también es que hasta dónde tiene él organizadas sus comunidades. Porque, licenciado López, todo este tiempo, en estos periodos anteriores, se habían descuidado las organizaciones, ni las ADESCOs tenían organizadas. Sí. Había un descuido de las acciones comunales. Entonces, ¿hasta dónde tengo organizado mis comunidades? Porque sí, ellos son los que van a dar los insumos, las ideas, para poder ensamblar un plan más real de acción del municipio. Sí, yo creo de que aquí hay retos importantes para los consejos municipales de cara a fomentar la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, es importante ahora que hay un distanciamiento significativo. Cuando yo hablaba al inicio que uno de los problemas principales que esto genera en materia de democracia y de participación es que hay un distanciamiento entre la autoridad política municipal con la población. El alcalde, 4 concejales y 4 concejales suplentes están acá, pero hay municipios que tienen 20 distritos, otros 15, otros 11. Es decir, que el número de concejales es mucho menor al número de distritos que un municipio tiene, lo que significa que en el ejercicio de la representación política hay mayor distanciamiento. El concepto del municipio y de la autoridad municipal es el acercamiento que ésta debe de tener con la población. Y ese es un elemento que ha sido siempre fundamentalmente clave. Pero en este marco de distanciamiento tienen que ponerse innovadores los municipios. Por ejemplo, ¿cómo la población puede participar en el seguimiento de la prestación de los servicios municipales? ¿De qué manera puede supervisar, puede vigilar, puede ver, puede controlar la misma ciudadanía, la calidad, la cobertura con la que se están entregando los servicios públicos? Y esto le va a ayudar mucho al alcalde, para que el alcalde pueda tomar qué mecanismo, a través de qué mecanismo la gente, la población puede hacer llegar al alcalde, a las autoridades municipales, las situaciones de sus comunidades, a través de fotografías, a través de checklists en la que se haga dar a conocer cuáles son las principales prioridades que las comunidades tienen y que no están siendo atendidas, en dónde está el bache que está afectando el transporte de una colonia, de una comunidad, de un cantón determinado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, debe de garantizarse mecanismos a través de los cuales la alcaldía, el alcalde y el consejo se comuniquen
con la representación de las distintas organizaciones comunitarias para poder entablar ese diálogo y poder conocer por dónde están las necesidades y las perspectivas que la población tiene. Y en tercer lugar, debe de permitírsele a la ciudadanía y aumentar la capacidad de la ciudadanía en la vigilancia y en la supervisión de cómo se están invirtiendo los recursos públicos y si se están cumpliendo o no aquellas medidas que se van a determinar para garantizar que no exista más soborno, que no exista más corrupción. Estos son elementos fundamentales. Sí. Claro, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué se generó un distanciamiento? Es porque los alcaldes, como no han tenido dinero, no han tenido recursos para atender demandas comunitarias muy precisas, muy particulares, que me arreglen la cantarera, que me arreglen el pasaje, y no han tenido la capacidad de respuesta, han terminado distanciándose y han cometido un grave error, porque es al contrario, el acercamiento con la ciudadanía y en la medida que la población comprenda cuál es la realidad económica y financiera de la municipalidad, puede ser un elemento clave para también contribuir a que la administración municipal atienda en buena medida. Y ahí es donde vienen los otros elementos de la cooperación. Correcto, claro. Todo eso es parte... Y el rol que también pesa sobre una buena comunicación estratégica con el tema de la diáspora. Sí, ¿no? pero correcto, pero todo eso es parte de un verdadero planeamiento real. ¿Y ustedes no lo ven hoy en día en esa carpeta de 44 nuevos gobiernos municipales o muy poco lo ven? Lo que pasa es que casi estamos acostumbrados a la improvisación, ¿verdad? Okay. Estamos más acostumbrados a estar, como dicen, apagando el incendio en el momento que llega, ¿verdad? Pero es el momento, porque ya no está con un municipio. Hay alcaldes que va a tener 20, ¿sí? ¿Verdad? Distritos, ¿verdad? Chalatenango. Entonces, si esta persona, o sea, no tiene una planificación y no son organizados, es decir, no entran, como lo decía el licenciado acá, en esa coordinación con esas asociaciones y esas comunidades para poder ir paso a paso identificando cuáles son esas necesidades. Definitivamente lo que vamos a ver va a ser más fracasos que éxitos. Ahora, tal vez mi cuestionamiento es, vamos a esperar. En 6 meses, en un año, estamos viendo si estos consejos tuvieron éxito o fracasaron. Pero vamos a esperar 3 años para estar en ese de fracaso en fracaso. Ahí viene, hoy con la reforma que se hizo al 248, ¿verdad? ¿Por qué no entonces hacer una reforma para la revocatoria de mandato? La revocatoria de mandato sirve. Es un punto que eleva a otra discusión. Correcto, a otra discusión. Que es la que va a comenzar, entendería yo, con esta reforma que tuvo el artículo pero es muy importante 248, ¿no? Porque va a permitir que la población, a través de un plebiscito o un referéndum, pues diga, no vamos a tener este funcionario durante 3 años, ¿verdad? Entonces, es bien importante también porque la población está muy expectante. Y las evaluaciones que la población esté haciendo, pues van a ser tan puntuales, ¿verdad?, que va a determinar en un momento dado si este funcionario realmente, ¿verdad?, cubrió sus expectativas o simplemente llegó solamente a beneficiarse personalmente. Sí. Yo creo de que los alcaldes tienen que saber identificar qué potencialidades de cooperación tienen en su territorio. Ernesto, existen muchas organizaciones no gubernamentales que tenemos trabajo en los territorios, que contribuimos mucho a fortalecer la participación de la ciudadanía, que podemos contribuir en el acompañamiento a las municipalidades, por ejemplo, para crear condiciones institucionales que les permitan buscar la acreditación para la acreditación antisoborno. Porque para la acreditación antisoborno necesitas tener política, necesitas tener un encargado de cumplimiento, la aplicación de todas las medidas, haber capacitado a todo el personal. Y para eso pueden recurrir a la cooperación y a buscar entidades que les apoyen para este tipo de cosas. Pero hay otras organizaciones que se dedican a fortalecer temas de salud, a fortalecer medio ambiente, a trabajar con juventud, a trabajar, etcétera. De acuerdo, usted toca si hay una un punto coordinación bien importante, con esto, van
van a tener una oportunidad también. Si me permite, fíjese que usted toca un punto importante, porque yo pienso que con las ONG hay que maximizar esos esfuerzos y todos esos recursos que las ONGs tienen, pero hay una situación que a veces hay ONGs en las comunidades, mire, que hacen ciertas actividades de trabajo, ellos, luego otro está haciendo otra actividad de trabajo, entonces debería el edil sentarlos a todos, ¿verdad? Eso es. Sentarlos a todos, esas ONG, y no dispersar esos esfuerzos, ¿verdad? Y coordinar, buscar el mecanismo de coordinación para apostarle siempre al mismo desarrollo, pero no con aquellas ONG que están haciendo actividades por acá, entonces los esfuerzos se diluyen. Entonces, ¿por qué no integra? Esa es una de las acciones que debe tener el alcalde, integrar todas las ONG en función, ¿verdad?, del beneficio de ese distrito, de esa población. Así es. A ver, esto pasa por comprender que obviamente existen modalidades ya de reformas que podrían plantearse en este nuevo escenario que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. ¿Se le puede sacar el mejor de los provechos para hablar sobre, no solo de esa parte, sino que también para hablar sobre el rol autónomo que éstas han tenido a lo largo de la historia y que, de acuerdo al análisis de muchos conocedores como ustedes, se ha perdido? Y quizás más que todo, una reforma para limitar ese abuso que hacen de las finanzas municipales, especialmente que limitar que los alcaldes pues tengan definido ya un salario dependiendo de las, ¿verdad?, desde sus ingresos y características, porque no es posible, ¿verdad?, que alcaldes asignen salarios mayores que un diputado o que el presidente mismo. Que el presidente. ¿Verdad? Entonces, pero eso se puede también regular a través de lo mismo de estas reformas. O sea, pueden haber acciones sobre eso. Yo creo que hay que pensar, si bien desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista administrativo. Yo no quiero ser, por ejemplo, una persona que esté criticando permanentemente el desempeño de los alcaldes y el desempeño que en general están teniendo los municipios. Yo me quiero ver también señalando algunas deficiencias, pero acompañando a los alcaldes para que ellos puedan salir adelante. Y esta es una responsabilidad que tenemos las organizaciones no gubernamentales, Ernesto. Es decir, que debemos de criticar, debemos de señalar, pero debemos de acompañar para que estos puedan salir adelante. Aquí es un elemento clave, nuevamente, que yo vuelvo a insistir, es que de manera normativa se debe de pensar en que se establezca un sistema de planificación municipal o de planificación territorial, gestionado, coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial o por el Ministerio de Desarrollo Local, igual. El punto es que debe de haber un sistema de planificación que permita y que obligue a los municipios a tener que pensar el desarrollo de sus territorios. Es que de otra manera, a ver, ahora los alcaldes van a estar obligados a tener un sistema antisoborno, porque la ley así lo dice. Claro. Si la ley no lo dice, no lo van a tener. ¿Me explico? De manera que si no hay un mecanismo normativo que obligue a los municipios a tener que planificar el desarrollo de sus territorios, no lo van a hacer. Pero también que esa norma obligue en buena medida a aquellas entidades nacionales a que contribuyan a esa perspectiva de desarrollo. Y si hay proyectos de desarrollo nacional, ¿cómo estos van a estar vinculados al desarrollo de los proyectos territoriales? Por ejemplo, si tú tienes en la zona oriental del país todo un proyecto de un nuevo Surcity, y ese Surcity, ¿cómo está combinado o cómo está coordinado con toda la perspectiva del desarrollo de Usulután Norte, por ejemplo, que tiene que ver con toda la zona montañosa? Es decir, el turismo de playa, el turismo de costa, siempre está relacionado con el turismo de montaña. Existen, y las obras que la DOM va a hacer están relacionadas con esa perspectiva de desarrollo de ese territorio, o son obras que están respondiendo a aquellas necesidades que los alcaldes identificaron sin mayor perspectiva de planificación. Ese, para mí, es el reto que tienen no solo los alcaldes, sino también las entidades nacionales vinculadas con el desarrollo municipal. De acuerdo, es que los mecanismos de coordinación interinstitucional ya deben de estar bajo un plan. Cuando vienen a veces los alcaldes, la pregunta a veces, usted tiene se habla de coordinaciones, pero ya lo tiene bajo un plan de acción, ¿verdad?, para que ese mecanismo pues sea más efectivo, más real. Entonces, como que
como que tienen que aprender a eso, ¿verdad? Tienen que aprender a hacer todo un trabajo planeado y pensar en esto, que el desarrollo, no estemos esperando que el desarrollo nos va a venir de la macroeconomía de arriba hacia abajo. Eso es lo que tradicionalmente nos han estado siempre pues haciendo creer. Eso, el verdadero desarrollo sostenible y real va a ser cuando se inicie, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, de las comunidades del desarrollo local hacia arriba. Pero tiene que apostarle entonces ellos al desarrollo potenciando cada uno de esos distritos. Pero a través de un trabajo muy planificado. Voy a correr un poco en el tiempo porque tengo acá otro aspecto que creo que es importante abordarlo, ligeramente creo que lo tratamos, y es precisamente con las denuncias de despido, que fue el enfoque, por cierto, de nuestro reportaje introductorio. Más de 360 era la, digamos, lista de personas que habían sido despedidas en las primeras horas, dicha por algunas organizaciones. AGEPIN decía más de 600, bueno, y contando. Ya a estas alturas, estamos hablando de ¿cuántos días? 7 días, sí. 8 días. Ahí tenemos, esto fue lo que surgió horas después. Denuncian 363 despidos en los distritos de San Salvador Centro, por ejemplo. Sí. Pienso de que cada uno... Ahora, aquí quiero llegar con esto, perdón, es el tema de la estabilidad laboral. O sea, la carrera de la función pública, por ejemplo, ¿no? El empleado público, ¿no? Es lo mismo que usted mencionó hace un momento, de que una de las, tal vez, beneficios que puede tener esta reforma de que hubo el 248, es que también reformar este tipo de acciones, que no se le despida a un empleado solamente, que haya un procedimiento adecuado realmente en base a sus funciones, pero no simplemente por el hecho de cubrir una plaza de otro para nada más cubrir y despedir a esta persona. Entonces yo pienso de que sí, tenemos que apostarle a una serie de reformas. Es que yo creo de que en esta materia es muy delicada, porque obviamente tú entras al plano de tocar el alimento de las familias, pero también entras a tocar la realidad financiera municipal y la realidad política con la que se han administrado los municipios. ¿Por qué se han llenado de personal las municipalidades? Bueno, porque cada vez que hay cambio de alcalde, como no podían quitar personal, estos llevaban a su propio personal. Y tenían al personal que había metido el alcalde anterior, porque no lo podían despedir. Pero ellos sumaban 10, 15, 20, 30 más. Y de repente tenías una planta de personal que no sabías de dónde había salido, tan grande. O bien sí. Bien sí sabes de dónde salía al final. Claro, sí sabía, pero que administrativamente es bastante complicado administrarla, gestionarla y garantizar que con los ingresos municipales que tiene la puede sostener. El tema es de la sostenibilidad de toda esa planta de personal. Ahora, por eso es que, claro, el alcalde está sometido a la labor supervisora del Ministerio de Trabajo, tiene que cumplir con la ley del servicio civil y además siente la presión de la ciudadanía y del mismo sindicato y etcétera, pero no tiene ninguna base normativa a través de la cual pueda resolver este problema. La única base normativa que los municipios tienen para de alguna manera enfrentar esta situación es la misma base legal del presupuesto. ¿Qué es lo que te dice el presupuesto? Que tú no puedes proyectar tu gasto más allá de lo que los ingresos están proyectándote que vas a tener. Si tú vas a tener 1,000 de ingresos en el año, no puedes proyectar gastar más de 1,000. Por lo tanto, si tú haces esa proyección y dices, bueno, pero ¿cómo sostengo si solo la planta de personal me está costando 1,500 y voy a tener 1,000? ¿Cómo lo proyecto entonces? Puede ser que por la vía de la legalidad presupuestaria los consejos tengan que tomar decisiones, hacer una evaluación de personal para quedarse con el personal que realmente se necesite. Pero hay que partir de esta realidad, pues que las alcaldías se han llenado de personal sobre la base que cada alcalde ha tenido que ir metiendo su poco de personal cada vez que hay cambio de alcalde. Correcto, pero hay que tener una planificación financiera. Por supuesto. Definitivamente. El reto concluyente es la recomendación, énfasis en una planificación estratégica que nos permita ir más allá de las funciones administrativas y volver productivos
los municipios ahora convertidos en distritos. Correcto, sí. Me parece que es muy buena fórmula. Le agradezco mucho, don licenciado Villalta. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted, don Nelson Flores. Gracias por habernos acompañado. Bueno, mucho gusto. Le agradezco. Un placer. A la orden. Gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, este día miércoles 8 se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario, uno de muchos otros cuadros clínicos que están predominando hoy en día y que sin duda alguna representan una profunda preocupación para la población. Aprovecho para expresar nuestras condolencias a la familia de Max Mojica, un panelista del día viernes que tuvimos acá en Diálogo y que falleció la semana pasada precisamente tras haber sido diagnosticado de cáncer, ¿no? Y en tan solo 2 meses fallecer. Así hay muchos casos también. Es un tema que sin duda alguna pone en relieve muchas preguntas que se generan a partir del sistema de vacunación que se recibió durante el COVID y que científicamente están siendo investigados, pero la verdad que no hay mucha información que verdaderamente así lo dicte. Pero sí hay mucha sospecha de hoy en día del por qué razón hay demasiado casos de cáncer, ¿no? Que se están generando y abriéndose así. Hay que cuidarnos. Vamos a hablar de la lucha contra el cáncer de ovario cuando regresemos con la doctora Andrea Chacón, ginecobstetra del Ministerio de Salud. 7:24, vamos a un bloque de noticias y luego regresamos con más. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, cuando son las 7:30. Aprovecho para darle la más cordial bienvenida a la doctora Andrea Chacón. Ella es ginecobstetra del Ministerio de Salud y vamos a hablar este día miércoles precisamente en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Buenos días, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación para poder conversar sobre este tema tan importante. Hablábamos extra cámara, el año pasado habíamos estado acá también con la presencia suya para hablar de otros temas de la medicina, de otros temas relacionados con cuadros clínicos y ahora nos tiene el tema de la lucha contra el cáncer de ovario. Comencemos primero por definir estos aspectos, este cuadro clínico y qué impacto se está teniendo hoy en día. Y, por supuesto, extendernos para saber cuáles son las medidas preventivas que se pueden hacer o de tratamiento al respecto. Sí, bueno, es importante recordar que este día se está conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. El cáncer de ovario es una patología que afecta a la mujer. Podemos definirlo como un crecimiento anormal que se da en las células o los diferentes componentes del ovario y eso nos da pie a la formación de un tumor, ¿verdad? Los tumores que pueden ser benignos o malignos. En el caso de que son malignos son los que nos da, es el origen del cáncer, ¿verdad? Cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario puede darse en las diferentes edades de la mujer, en mujeres jóvenes y en mujeres ya arriba de los 50 años también pueden darse. Y esto está en relación con los diferentes componentes del ovario, ¿verdad? De ahí podemos definir, según el tipo o según la edad de la mujer, el tipo de células que han sido afectadas o el componente en el ovario que nos está dando origen al cáncer. Y esta no sé si voy a errar un poco en pronunciar o identificar estas palabras. Esa degeneración de tejido tiene a la base un factor de origen, uso de, alimentación, estrés u otro componente u otros factores, doctora. Fíjese que hay factores de riesgo que podemos mencionar que nos pueden dar origen o influenciar que se dé el cáncer, ¿verdad? Pero en sí el cáncer de ovario es, multifactorial, no tiene un origen específico. Un origen definido, específico, no, decir que
qué sé yo, un tratamiento anticonceptivo en la mujer, que es casi normal, ¿no? Sí, son factores de riesgo. Por ejemplo, mucho se habla de que la ovulación permanente o incesante, como se le ha llamado una teoría de origen del cáncer de ovario, es la que nos puede llevar a esto. Entonces, en ese sentido, cuando la mujer tiene, por ejemplo, vamos a llamar factores de riesgo, ¿verdad? El inicio de su menstruación, que es la menarquia temprana, el cese de la menstruación, que es la menopausia tardía, eso nos puede afectar porque el ovario pasa trabajando más tiempo a lo largo de la vida. También aquellas mujeres que por esta misma razón, pues, están su ovario trabajando, por ejemplo, las mujeres que no se embarazan, las mujeres que por alguna razón, pues, no han podido tener hijos. ¿Tienen mayor riesgo a ellas? Sí, por lo mismo que le explico, de que el ovario pasa trabajando, sí, trabajando no y hay un descanso. No hay una producción, no hay un fruto, ¿no? Sí, no hay un descanso, un desarrollo en la producción del óvulo, ¿verdad? Porque hay una ovulación mensual, ¿verdad? Entonces eso nos puede dar. Entonces por eso decimos las mujeres que tienen una menarquia temprana, una menopausia tardía, las mujeres que no se embarazan, las que no tienen hijos. Hay un factor importante también que es el factor hereditario. El antecedente, si en su familia la mujer ha tenido, por ejemplo, su abuela, su tía, la mamá ha tenido cáncer de ovario, entonces ese es un punto importante que la mujer debe tomar en cuenta y cuando va a su consulta, comentarlo con el médico, ¿verdad? En mi familia ha habido cáncer de ovario, también otros tipos de cáncer que se pueden relacionar, como el cáncer de mama, el cáncer de endometrio también, el cáncer de colon, que pueden estar asociados con el cáncer de ovario. Entonces son esos factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta. También la antecedentes de endometriosis, que son focos de las células del endometrio fuera de la cavidad uterina, que nos pueden predisponer, sobre todo cuando se instalan sobre el ovario, a desarrollar este tipo de cáncer. En el caso de la endometriosis. En el caso de la endometriosis, sí. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. No quiere decir que si una mujer tiene endometriosis va a tener cáncer, no. Sino que hay que considerarlo para poder darle un seguimiento, una secuencia. Como un factor de riesgo, bien como el resto que usted me decía, sí, ¿no? Hay que estarlo observando detenidamente. Sí, porque como le digo, no hay un factor específico que le va a decir a usted le va a dar cáncer, va a desarrollar cáncer de ovario, sino que son multifactores que hay que tener en cuenta y sobre todo la carga genética es bien importante considerarla en la familia y la mujer es lo que debe de expresar o consultar con el médico cuando asiste a su chequeo. A ver, eso es bien interesante, ver los factores genéticos, ¿no? Ver un poco en antecedentes quién lo ha tenido en la familia, ¿no? Sí, en la familia puede ser la tía, la abuela, la mamá, es decir, hay una carga genética que se va transmitiendo por generaciones, entonces eso hay que considerarlo. A ver, ¿cuáles son las etapas, digamos, más que de diagnóstico para el cáncer de ovario, no? Fíjese, si la mujer debe de considerar todos estos factores de riesgo y sobre todo sus antecedentes en la familia. Entonces debe de pensar y cuando va, y por eso creo que es bien importante mencionarlo, que cuando se va a la consulta debemos de expresarlo al médico para ir realizando exámenes periódicos, por ejemplo una ultrasonografía, porque si la mujer el problema con este tipo de cáncer es que es silente y muchas veces se detecta si no hay, digamos, conocimiento de ciertos factores como estos que hemos hablado, puede detectarse ya en etapas más avanzadas. Entonces, ¿qué puede sentir la mujer ya cuando hay instalación de ese tipo de cáncer? Puede haber aumento del diámetro abdominal, dolor o pesantez en el bajo vientre, pueden haber alteraciones también de su patrón intestinal,
Podemos tener también pérdida de peso, disminución del apetito, sensación de saciedad rápida, ¿verdad? Estamos comiendo rápido, la mujer se llena. Podemos tener también inicio o presencia de edema en miembros inferiores, es decir, una sintomatología general no tan específica, pero que si la mujer no considera estos factores de riesgo y el antecedente en su familia, podemos llegar a un diagnóstico cuando ya está más avanzado. Ahora, ¿podemos hablar de tratamientos? Sí, podemos tener tratamiento. Okay. ¿Qué tipo de tratamientos existen para el cáncer del ovario y cómo se determina, digamos, como el más adecuado y el más eficiente? La tecnología ha avanzado mucho. Sí. Yo lo conversaba con alguien porque lo decía antes de entrar a conversar con ustedes este tema, que estamos viendo hoy en día una frecuencia permanente, digamos, evidente, perdón, de muchos tipos de cáncer, y eso me llama la atención, sobre todo porque hay mucha discusión, muchas dudas sobre los orígenes, que porque hoy, después de la pandemia que tuvimos, de la vacunación, estamos teniendo demasiados cáncer en su proliferación. Pero la tecnología ha avanzado tanto para poder diagnosticarlo y tratarlos a tiempo. Eso lo hemos visto porque en muchos casos eso ha pasado, ¿no? Sí. Cuénteme un poquito sobre este tipo de tratamientos y cuál es el más adecuado para el paciente. Vamos a hacer una pausa comercial, me la están pidiendo, y regresamos para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación muy ilustrativa, muy educativa, muy concientizadora para todas las mujeres, en particular que este día miércoles 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Estadísticamente, antes de entrar al tema del tratamiento más efectivo, haciendo uso de mucho, me gustaría que habláramos precisamente sobre ese tema muy en particular también, ¿no? Las estadísticas, la tasa, para poder de alguna manera tomar como punto de referencia hacia dónde llegamos a la hora de poder hacer alguien que sea diagnosticada, recurrir a un diagnóstico y por supuesto a un tratamiento, doctora. Sí. Sí, el cáncer de ovario es una afección que se da a nivel del mundo, ¿verdad? Si tomamos en cuenta las 10 primeras causas de cáncer en la mujer, el cáncer de ovario viene ocupando el 8º lugar en el mundo. Las tasas de incidencia van variando. A nivel mundial es de 8.6 aproximadamente por 100.000 mujeres, ¿verdad? En América Latina es de 7.1 aproximadamente. En Centroamérica es de 6.6 por 100.000 mujeres. Y en nuestro país tenemos un dato de 5.2 por 100.000 mujeres, que esto corresponde, si lo vemos en el contexto del total de los cánceres que nosotros tenemos, es como un 3.2% del total de los casos de cáncer que hay en nuestro país, ¿verdad? Eso significa que sí es un cáncer que afecta a la mujer, pero quizás no es de los más frecuentes que tenemos, pero sí afecta. Y por supuesto es importante considerar todos los factores de riesgo que hemos estado hablando para que la mujer los tome en cuenta y durante sus consultas pues haga las menciones adecuadas, ¿verdad? En cuanto quizás a la mortalidad, también es importante mencionarlo. Tenemos un promedio de 6.4, 6.5 desde a nivel mundial hasta a la región en Centroamérica, y para nosotros como país tenemos una tasa de 2.4 por 100.000 mujeres. Okay. Que ¿es controlable, tolerable? Porque fíjense que tengo acá un dato en la investigación que hacíamos nosotros previo a este conversatorio con usted. La Sociedad Estadounidense del Cáncer dicta que el cáncer de cuello uterino es uno de los más prevenibles, se puede prevenir, ¿no? Sí, como usted bien lo explicaba, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte, ¿no? Sí. En el cáncer femenino. Sí. ¿No?
El cáncer de cervix ahora es, digamos, el segundo lugar que se puede decir que está de los cánceres en la mujer afectando. Primero es el de mama, el de cervix, y como usted bien lo dice, el cervicuterino es uno de los tipos de cáncer que pueden ser prevenibles y tratables si se detectan a tiempo a través de los tamizajes que nosotros tenemos en el país. Como ministerio estamos innovando la prueba de detección temprana del virus del papiloma humano y tenemos la citología. Pero en el caso del cáncer de ovario no existe una prueba diagnóstica que nos diga que tenemos el cáncer, ¿verdad? Sino que tenemos que considerar todos estos elementos para poder hacer la sospecha diagnóstica. Tengo ahí un dato, mire, doctora, más de 3.000 casos de cáncer de cervix mama diagnosticados en el 2022 en El Salvador. Fuentes también del ministerio, que creo que va en consonancia con lo que se planteaba, ¿no? Sí, así es. Y ahorita ese dato es importante que se mencione porque nosotros dentro de nuestras estrategias y los lineamientos que tenemos hemos logrado reducir la mortalidad del cáncer cervicuterino. En el 2017 teníamos una tasa de 11.7 por 100.000 mujeres en la mortalidad prematura, que de 30 a 69 años, y el año pasado nos ha quedado de 7.2 por 100.000 mujeres. Esto pues considerando todas las estrategias que se toman, el tamizaje, la vacunación que tenemos, el tratamiento oportuno, ¿verdad? Que todas esas son intervenciones que se realizan en el primer nivel de atención y en el nivel hospitalario. Y pues también se está trabajando con mucho énfasis también para el cáncer de mama. En continuación con lo que usted mencionaba para el cáncer de ovario, que es diferente, el cáncer de cervix es diferente del cáncer de ovario, porque son... digamos, diferenciarlo, ¿no? Sí, porque los órganos genitales femeninos están compuestos por el útero, que tiene el cuello del útero donde está el área que nosotros llamamos cervicuterina, el útero, el cuerpo del útero, están las trompas de Falopio y los ovarios. Entonces son parte de una estructura, pero tienen diferentes componentes. Entonces el componente, por ejemplo, cervicuterino, ese es el cáncer que podemos decir que es diagnosticable y prevenible a tiempo. Se puede identificar a través de un tamizaje que es el BPH y el PAP. Y en el caso del ovario, que es el que estamos hablando, que es otro de los componentes, ¿verdad? Es lo que tenemos que manejar nosotros, los factores de riesgo, la historia clínica de la mujer. Entonces, cuando la paciente llega al consultorio y nosotros empezamos a preguntar por qué viene, señora, usted a consultar, y ya nos empieza a dar todo eso, que mire que se me ha aumentado de tamaño el abdomen, que tengo alteraciones en mi menstruación, tengo dolor. Entonces hay que empezar a investigar, hacer una buena historia clínica. Sí, como ministerio contamos con la tecnología, hay tecnología de punta. Hablando ya de tecnología. Sí, pero es bien básico que el médico haga una historia clínica adecuada, porque no solamente es con diagnósticos con tecnología, sino que todo debe ir correlacionado. Una historia clínica adecuada, un examen físico minucioso que nos haga orientar y pensar en ese caso del cáncer de ovario. Se hace un examen pélvico, ¿verdad? Bimanual, un tacto rectal. Tenemos que identificar si a la palpación encontramos masas. Es decir, se hace el examen físico adecuado. Y podemos complementar nuestra información para la evaluación médica con medios de diagnóstico, como usted decía. Aquí juega un papel importante la ultrasonografía. La ultrasonografía pélvica, que nos puede orientar a encontrar una masa que en la ultrasonografía nos va a dar características si es una masa de tipo benigno o si es de tipo maligno. Por ejemplo, si nos dice que es de tipo como un quiste, tiene una capa delgada, su contenido interno es líquido, eso podemos pensar en algo benigno. Pero si la ultrasonografía nos dice que es componente sólido, trabeculado, que su capa es gruesa, que tiene hasta signos de irrigación, entonces vamos a pensar en algo maligno.
El tratamiento del cáncer de ovario siempre es quirúrgico y se tiene que sellar el diagnóstico con la biopsia, ¿verdad? Con que anatomía patológica nos diga que es un cáncer de ovario, y ahí nos va a decir si de qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Y que se correlaciona con la edad de la mujer. ¿Qué tratamiento efecto negativo emocionalmente tienen las mujeres y qué tratamiento se les da a todo eso? Hay un acompañamiento también, ¿no? Sí. Porque aquí hay una pregunta que me hace una televidente dice, ¿no respeta edad? ¿A qué edad da esto también? Es dos que quiero dejarlas para después de la pausa. Okay. Me piden pausa comercial 7:51. Gracias por estar con nosotros. A ver, gracias nuevamente por estar. Voy a aprovechar estos minutos. Antes de hablar sobre cómo afecta el estado emocional y qué tratamiento se le da a las mujeres tras el diagnóstico, también la pregunta que formulaba una televidente sobre si respeta la edad o no. Tengo unos datos bien específicos que creo que suman a la tertulia que este día hemos tenido sobre el caso de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, que estima que para el 2050 el número de casos de cáncer en general aumente a los 35 millones en todo el mundo, ¿verdad? O sea, lo cual de alguna manera pues representa un reto que examinar, que tratar. Otro dato ahí mismo, voy a sumarlo, es que el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte de mujeres en El Salvador, Honduras, Bolivia y Perú, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Aquí viene, si estas cifras realmente es de atender un nicho poblacional bien importante, y cuál es el tratamiento que se le acompaña cuando emocionalmente está siendo impactada por una noticia de esta naturaleza. Sí, quizás solamente un comentario con los datos que nos presentaba. Sí, es importante mencionar que si no se realizan las intervenciones que los diferentes países en el mundo realizan para el abordaje del cáncer, pues eso va a ir en aumento. Ahora, en nuestro país, el cáncer cervicuterino en términos de cáncer, mortalidad por cáncer para la mujer, ya no es la principal causa, ¿verdad? Como les repito, hemos logrado disminuir esa mortalidad con todas las intervenciones que hemos estado realizando, y le apostamos sobre todo al diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Hemos innovado como Ministerio de Salud con la prueba de BPH, que ya la tenemos a nivel de todo las unidades de salud. Tenemos también centros de tratamiento ahí mismo que nos permiten hacer una intervención y poder lograr esa reducción de mortalidad. Estamos aplicando también la estrategia de erradicación acelerada de cáncer cervicuterino que lanzó OMS y a la cual nosotros como país nos adherimos, vacunando a las niñas y niños de 9 y 10 años ahora contra la vacuna contra VPH, el tamizaje que le mencionaba, el VPH y el PAP, que es la citología, y el tratamiento que se da en base a resultados de este tamizaje, y a las mujeres que ya lastimosamente se les ha diagnosticado también cáncer. Tenemos la cirugía, quimioterapia, radioterapia para estos tratamientos, y eso nos hace pues haber logrado esa reducción. Y con el desafío de poder llegar a lograr en el 2030 la disminución de la incidencia del cáncer cervicuterino, en términos de cáncer cervicuterino. Ahora, siguiendo con el tema de cáncer de ovario, lo que decía la televidente sí tiene razón. El cáncer puede darse en todas las edades, no ¿verdad? Respeta edad. No respeta edad. Aunque no esté, perdón el término, menstruando, ¿no? Sí, no, es decir, como le mencionaba al inicio, el ovario tiene diferentes componentes. Entonces, hay un componente que se llama estroma, y ahí también tenemos las células germinales. Entonces, en las mujeres jóvenes, adolescentes, incluso podemos tener este tipo de cáncer por las células germinales, por ejemplo, y en las mujeres ya mayores, arriba de 50 años, se relacionan con la parte de epitelio del ovario. Un buen estilo de vida, una buena alimentación.
Es importante. ¿Correcto? ¿Es bueno esto? Sí, es importante. A manera de conclusión, ¿y qué reflexión nos deja? Porque ya el tiempo se nos fue, doctor. Claro, sí, es que estos temas tan amplios. Claro. Bueno, importante es tomar en cuenta los factores de riesgo que hemos mencionado, tomar en cuenta también la carga de cáncer que podemos tener en nuestra familia, sobre todo cáncer de mama, el mismo cáncer de ovario, cáncer de colon, el cáncer de endometrio, factores como endometriomas que se pueden dar también, endometriosis, perdón, que se pueden dar, son factores que hay que considerar y tomar en cuenta. Cuando se va a la consulta con el médico, pues hay que expresarle todas las sintomatologías que pueden haber, ante dudas, hay que expresarlo y consultarlo también, ¿verdad? Para poder que el médico oriente. Y lo otro que usted mencionaba sumamente importante, estilos de vida saludable, alimentación, ejercicio y hacerse sus chequeos, sobre todo en el caso de la mujer, cervicuterino, BPH, PAP, mamografía, muy importante. Ok, el tiempo se nos fue, muy provechosa la conversación, muy ilustrativa, muy educativa y sobre todo también concientizadora, especialmente para las mujeres, a chequearse cuanto antes y evitar desde luego ser impactada por ese tipo de cuadros clínicos. Miércoles 8 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Gracias por habernos acompañado, doctora. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Gracias. Gracias, le agradezco mucho. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.